Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit. Nuestro invitado de hoy es el señor ministro de Transporte. Señor ministro, acaba usted de llegar de Rosas, Cauca, con el presidente de la República, donde inauguraron una variante, la variante de Chontaduro, que comunica de nuevo el sur del país con el centro de Colombia, debido a ese derrumbe de grandes magnitudes que ocurrió el 9 de enero. ¿Cómo les fue, ministro? Buenas noches. Bueno, un viaje y un resultado absolutamente maravilloso. Logramos en menos de 45 días conectar una vía que estaba absolutamente destrozada por el derrumbe que se produjo en la falla geológica del municipio de Rosas, y logramos habilitar, una vía de 32 kilómetros que era antes una trocha entre la depresión, la sierra y el municipio de Rosas, que permitió de todas maneras que por allí fluyeran mulas, tractomulas y transporte de pasajeros. Esa fue una vía muy importante y lo va a hacer para toda la población porque va a quedar totalmente pavimentada. Por ahora hemos ampliado curvas, hemos pavimentado algunos trayectos, pero el compromiso del gobierno del cambio es dejar pavimentados los 16 kilómetros que le faltaba a esa vía. Y hoy, cumpliendo el compromiso que nuestro Ministerio del Invías tenía con el presidente, con el país, hemos puesto en funcionamiento esa variante de 2.2 kilómetros. Por ahora es una variante provisional y empezando junio se entregará la definitiva, que ya tendrá un puente de cerca de 120 metros y tendrá un trazado con menos pendientes para no afectar a las tractomulas. Porque hoy precisamente, ministro, las tractomulas tienen que hacer mucho esfuerzo porque es con curva y muy pendiente esa variante provisional que usted dice de 2.200 metros de longitud. Sí, pero nosotros logramos hacer con el constructor que las pendientes no superaran los 14.6 grados y eso permite que suban tractomulas de no más de 30 toneladas. Las de más de 30 toneladas pueden seguir tomando la variante que hace en la depresión la Sierra Rosas. Que es la de 32 kilómetros. Pero cumplimos al país, el presidente le cumplió la promesa de que rápidamente conectaría el sur del país con el centro y eso es lo que se ha logrado el día de hoy. Ya habíamos el fin de semana permitido que transitara tractomulas, habíamos revisado la situación de la vía y bueno, creo que lograr en 45 días hacer esto en una zona muy complicada como es esta, un poco más abajo del derrumbe, pues yo diría que es un hito en materia de infraestructuras y de un gobierno que le cumple al país. Y hacer la vía, esa variante, en pleno invierno, ministro, porque tuvieron ustedes contingencias en relación con las fuertes lluvias que caían sobre la zona. Así es, esta es una zona muy complicada por las lluvias, por la geografía que tiene. De esos 45 días que nos tomó hacer esta obra con más de 45 equipos de maquinaria amarilla, llovió unas 2 semanas continuas en los que no se podía trabajar y más que cuando se hacen obras de estas se necesita que haya buen clima para que funcione todo el proceso, no solo lo que fue el ensamblaje y la adecuación del puente, sino la vía como tal. En las imágenes que veíamos ahora, señor ministro, donde está el presidente Gustavo Petro dando paso con una paleta y usted lo acompaña en un puente, se ve la devastación de toda la zona. Los derrumbes fueron grandísimos. Esa proporción de tierra afectada y de fanegadas o como sea, toneladas de lodo que cayó, ¿de cuánto fue? Bueno, la cantidad no sé, pero fue impresionante. El solo ver desde arriba, poco en el aire, cómo quedó esa zona de la montaña, es terrible, pero lo peor es que esa montaña, por la situación en que está, pues es inestable y es muy probable que siga la situación. Debo aprovechar para decir que el presidente advirtió, como ya lo decíamos ahora, que esta vía que hoy pusimos en servicio es provisional, mientras en junio entregamos la definitiva que durará hasta que entreguemos la vía doble calzada que hará Timbío-Estanquillo, que es la promesa del presidente de la República en esa gran obra de infraestructura que cumplirá una promesa al país al sur del territorio nacional, que es la vía Pasto-Popayán en doble calzada, algo que, como dice el presidente, sí, fue inexplicable que el país se preocupara por construir grandes vías en la zona norte del país, en el centro, en Antioquia,
en Cundinamarca, en el Valle, pero de ahí del Valle para abajo se olvidó Putumayo, se olvidó el Cauca, se olvidó Nariño, y aquí lo que se ha hecho es tomar una decisión de Estado, y esa va a ser quizá la obra de infraestructura más importante de este gobierno al conectar el centro del país con el Ecuador. Esos dos puntos de Timbío y el Estanquillo, ¿qué longitud tiene y cuándo saldrá a licitación esa obra? Vamos a utilizar, como el presidente lo ha pedido, las normas de emergencia que nos permiten trabajar más rápidamente, nos permiten reducir términos en licenciamiento ambiental, en la compra de predios. Ya la Agencia Nacional de Infraestructura tiene listo los diseños. Yo creo que la semana entrante le presentamos al presidente cuál es ese diseño, que en parte toma una vía que va entre Timbío, el Tambo, hasta llegar al punto donde conectaríamos con la Panamericana, un poco más abajo de la zona de la depresión, y eso, pues, lugar llamado El Estanquillo, nos va a permitir tener una vía doble calzada a la que se conectará ya la siguiente fase de la obra, esperando que en este gobierno, este año quede adjudicada y que el año entrante comience la obra y esperemos unos 67 kilómetros queden entregados al terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Y esa obra de cuántos billones estamos hablando? La obra total, Pasto-Popayán, puede estar entre los 14 y los 15 billones de pesos. En lo que hace a la parte de Timbío, el Estanquillo, estaríamos hablando de entre 4.5 y 6 con CAPEX y OPEX. ¿Y cómo se va a garantizar esa financiación, señor ministro? Bueno, estamos en un tema de una decisión del equipo económico, del sector transporte y de nuestro presidente en cuanto a subir el techo fiscal de mediano plazo que nos permitiría poder tener los recursos vía también la valorización y otras fuentes de recursos para hacer esa obra. La valorización regional de la que hablamos en un programa anterior. De las valorizaciones que hemos hablado, que vamos a recoger vía estas obras que hoy están en materia de infraestructura, vamos a financiar múltiples proyectos que incluirían además de otros recursos que vendrían de vigencia futura. ¿Saca usted pecho, señor ministro, porque hoy cumplió la promesa de entregar una vía, así sea provisional, como usted lo manifiesta, mientras está otra ya un poco más definitiva en junio entrante, más larga de 32 kilómetros? Sin embargo, asume diferentes dificultades el territorio nacional precisamente por el invierno que advirtió el IDEAN se ha acrecentado y va a seguir muy fuerte en las próximas semanas. ¿Tiene usted noticias, señor ministro, de los derrumbes que ha afectado, por ejemplo, la vía Bogotá-Medellín? Déjeme cerrarle el punto de Rosas, diciendo un par de cosas adicionales. La primera, se le cumplió al país, se le cumplió al sur del país, al Cauca, que había quedado aislado fruto de ese derrumbe. Dos, aprovechamos un momento de desastre, de crisis, para habilitar pasos muy importantes. El tema de Tumaco. Tumaco se rehabilitó y se le colocó en un lugar que no había tenido. Ahora es un puerto que en materia marítima es muy importante, con Buenaventura, que reduce costos para llevar lo que es gasolina y otros productos entre Buenaventura a Tumaco, y de Tumaco llevarlos hacia Nariño, hacia lo que es Pasto, Mocoa y otras zonas del país. Estamos tratando de poner muy pronto en funcionamiento esa vía de Mataje que uniría Tumaco con Ecuador, tema que el presidente nos ha impuesto como un reto, un desafío que creo que se va a lograr muy pronto, y por supuesto lo que es el reto de la doble calzada de Pasto a Popayán. Frente al tema de los desastres. Pero antes entonces, ministro, permítame, ya vamos con el tema de los derrumbes, aprovechando que usted dijo eso. Esas otras alternativas de comunicación, ¿cierto?, de tránsito de mercancía, siguen habilitadas incluso con la habilitación de la variante hoy. Claro, muy importante. Tumaco, 1. Invertimos 13 mil billones de pesos adicionales, perdón, la cifra, 13.000 para dragado, para seguir trabajando en que tengamos buques de mayor calado, llevando mercancías y sacándolas desde el puerto de Tumaco. 2. Estamos invirtiendo una suma cercana a esta también, de 13.000, para reparar los puentes de acceso al puerto y la vía
de salida de Tumaco. Entonces, ese punto es muy importante. Tumaco va a quedar fortalecido como puerto por decisión gubernamental. Estamos habilitando la vía de paso que sirvió durante esta tragedia para sacar los camiones o los dobletroques que llevan la carga desde Pasto hacia el Huila, pasando por el punto de frontera de San Miguel. Hoy ya ese punto está en proceso de habilitación, son 1.7 kilómetros que vamos a dejar habilitados o construidos, rehabilitados San Miguel, completamente. que es Putumayo. Así es. Y estamos ya trabajando para traer a vigencias presentes en un proyecto que tenemos en el gobierno, el proyecto que es Mocoa-San Francisco, que es una vía que venía utilizándose, una muy difícil de acceso, que es el llamado trampolín de la muerte, para nosotros se llamará el trampolín de la biodiversidad, que permitirá cumplir un sueño de conectar a Putumayo con Nariño y de allí al puerto de Tumaco. Entonces, todas estas soluciones van a ser ya realidad porque las habilitamos con ocasión de la tragedia y la tragedia generó oportunidades. El señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevistas Canal 1, nos estará hablando sobre la situación de derrumbes que afecta a varios departamentos en todo el territorio nacional. El señor ministro de Transporte, Guillermo Reyes, nos hablaba usted del éxito de la variante de Rosas a la altura de Chontaduro, puesta en funcionamiento hoy por el presidente de la República, pero usted tiene preocupaciones por la situación invernal que ha afectado por derrumbes, deslizamientos de tierra. ¿A cuántos departamentos, señor ministro? Es bueno que los colombianos recuerden que la ola invernal no para ahora. Lo que dice el IDEAM es que nos vamos con inviernos hasta el mes de junio, cuando muy probablemente entre el fenómeno de tiempo seco, y eso nos tomará otro buen tiempo. El tema del invierno pues está afectando muchísimas de nuestras vías. En primer lugar, podemos advertir hoy más de 121 emergencias que afectan con cierres totales y cierres parciales nuestras vías. Nosotros hoy tenemos 18 cierres parciales y tenemos 85 cierres parciales. Totales, reitero, tenemos unos 14 y que incluyen la vía del tramo Medellín-Bogotá, y tenemos 85 cierres parciales en diferentes zonas del país. Las más afectadas hoy son las vías de norte de Santander, Tolima, lo que es Córdoba, por supuesto el departamento de Antioquia y zonas de los departamentos de Caldas, Boyacá, el Huila y Meta. Y cierres parciales, por ejemplo, Bogotá, Medellín y Curros, Málaga, en Santander, como usted me ha manifestado, uno de los departamentos más afectados. Así es, la vía Curros, Málaga tiene una gran afectación. Allí hay un tema de las comunidades que de tiempo atrás venían pidiendo que se aceleraran estas obras. Cuando llegamos nosotros nos encontramos desde esas vías que tienen una contratación con vigencia futura a 10 años, a 2030. Sí. Entonces, claro, cuando viene una época invernal como esta, se afecta el tramo que apenas iba en construcción. Entonces, esta vía ya tiene maquinaria de Invías. En el caso de Medellín-Bogotá, es una afectación bastante delicada. El cálculo que tenemos nosotros, que mañana hemos convocado una reunión vía la Unidad de Gestión del Riesgo con el Invías, Ministerio, la ANI y otras entidades involucradas, pues es una afectación de más de 800 metros que necesita una inversión importante. Yo pensaría superior a los 30.000 millones, casi de las mismas consecuencias para del remover tema, para remover y habilitar la vía y que no haya afectación ni se ponga en riesgo la vida de las personas que transitan por esta vía. Sin embargo, el cierre total, o digámoslo parcial, quiere decir, se afecta un tramo que es casi de 1 kilómetro. Sí. Hemos habilitado unas vías alternas para que la población, para que la carga, para que el transporte público intermunicipal pueda pasar. Que el traumatismo no sea mayor. No sea mayor. Sin embargo, esa afectación puede retrasar hora y media el tráfico de un lado de donde está la afectación al otro de la vía. Entonces, eso ha implicado que no solo tengamos mucha maquinaria, sino que tengamos que requerir recursos adicionales vía Invías, vía la emergencia. Bueno, que sale usted de un chicharrón, señor ministro, y entra otro por cuenta del invierno. Señor ministro, el presidente de la República, en un gobierno escucha realizado el fin de semana en Soacha, dijo que la entrada
por ese municipio del sur de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, que es la autopista sur, debería ser soterrada, enterrada, subterránea. ¿Cómo es eso? Allí, pues una gran crítica que hace el presidente es a que el municipio de Soacha ha venido siendo considerado un municipio de paso, por el que pasamos, pero no como que tuviese un derecho propio a que se le reconozcan y solucionen problemas gravísimos que tiene en materia de movilidad. Por allí pasa la gente cuando va a Milgar, a Girardot, de vuelta a Bogotá, pero Soacha para ellos no existe. El gobierno tomó una decisión, el presidente asignó varios compromisos y uno de esos compromisos es algo que él ya había dicho hace algunos días, nos ha fijado la tarea con la ANI de empezar a estudiar con el consorcio 40 Vía Express, que es el consorcio que tiene a su cargo la doble calzada y la triple calzada Bogotá-Girardot, de empezar a estudiar el deprimir o soterranizar la entrada a Bogotá desde Soacha hasta muy probablemente la Norte Quito Sur o la carrera 30. Y eso permitiría no solo mejorar el acceso, el paso de quienes van atravesando la ciudad de Soacha, sino además la calidad de vida de la población de Soacha, con unos corredores que estamos trabajando en la posibilidad de un tranvía que haga desde Soacha hasta ya entrando a Bogotá, y además unos carriles de mejoramiento del paisaje para un mejor vivir de la población ministro, eso parece, urbanísticamente. Eso parece un sueño, y dice, soñar no cuesta nada, pero eso es una obra inconmensurable y de bastante financiación, de recursos billonarios. Es que si no empezamos a estudiarlo y a concebirlo ahora, nunca se va a hacer. El presidente nos dio la orden, ya se están haciendo los estudios, se conformó el equipo, se integró por disposición de nuestro presidente una mesa de trabajo con el consorcio, con el Invías, el ANI y el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Soacha para buscar soluciones a ese paso por debajo de la ciudad. Lo vemos en muchas ciudades en Europa, sí, quienes hemos tenido oportunidad de conocer el caso de Madrid. Usted entra a Madrid y toda la ciudad la puede atravesar por debajo. Hoy hay tuneleras que permiten acelerar el trabajo. Nosotros debemos tener la posibilidad de que sea una vía que se pudiese, por ejemplo, uno, pagar con un peaje de acceso a esta vía, sí, dos, a través de la valorización, tres, otras fuentes alternativas, una plusvalía o lo que vamos recaudando de la valorización que se va haciendo de las demás obras para este tipo de proyectos. Necesitamos arreglarle no solo a Soacha la calidad de vida, sino también los ingresos, sí, que si usted toma el occidente de Bogotá o el norte de Bogotá, termina ocurriendo lo mismo, al igual que la salida hacia La Calera. Pasemos, señor ministro, ahora de toda esta situación terrestre y vayamos a los cielos. ¿Cómo va el tema de Avianca y Viva Air y las investigaciones, la que abrió la Superintendencia de Transporte, la solicitud que usted hizo en relación para que se apresure la decisión que debe tomar la Aeronáutica Civil sobre la solicitud de esas dos aerolíneas, y en qué va ese proceso? Para el gobierno del cambio, el transporte aéreo es fundamental y en este momento tenemos una situación bastante crítica en lo que tiene que ver, uno, con el tema de Avianca y Viva, una integración que, por lo que ha dicho la propia Superintendencia de Industria y Comercio y lo ha reconocido la propia Avianca, desde el año pasado se hizo un negocio de compra de las acciones de Viva por parte de Avianca y después comenzó el proceso de la integración que no ha decidido la Aeronáutica Civil. En torno de todo esto que ha venido ocurriendo, entran varios actores en juego. De un lado, la Aeronáutica, sí, que esta semana ha garantizado que hacia mitad de semana, es decir, diríamos pasado mañana, debe salir la decisión de si acepta la integración o no. Sobre esto advirtamos que la decisión de la integración no es solamente si se llegase a aceptar la integración, es decir, si la acepto, sino también las propias aerolíneas han planteado unas opciones de cómo hacer esa integración, sí, de manera que no se genere un monopolio. Tema que tiene en sus manos la oficina correspondiente a la Aeronáutica y ya, habiendo escuchado terceros interesados, entrará a tomar una decisión sobre ese particular. Dos, la Superintendencia de Transporte
ha tomado una decisión la semana pasada de hacer un control, una toma de control sobre la empresa, y hasta hoy creo que vence el plazo para esperar las respuestas de Viva y, si no, nombrar un administrador provisional respecto a la aerolínea, advirtiendo pues que la aerolínea no tiene aviones, la aerolínea no tiene bienes, la aerolínea pues obviamente lo que hoy más tiene son una serie de obligaciones y de deudas y unos slots que creen que son derecho o una propiedad de ellos cuando los slots no son propiedad de nadie. Señor ministro, usted dijo en la Casa de Nariño, en una reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro para analizar este tema, que el gobierno, y acudiendo a la Constitución y a la ley, podría intervenir el mercado aéreo. ¿Eso sigue en firme? Nosotros ya lo que hemos hecho es que hemos tomado la decisión, uno, de solicitarle a la aeronáutica y a través de la Superintendencia de Transporte, que todas las aerolíneas nos entreguen estados financieros al día, porque la situación que ocurre con Viva, pues obviamente nos llama la atención que pueda estar ocurriendo con otras aerolíneas. Esto ha llevado a que hoy la Superintendencia de Transporte adelantara una serie de averiguaciones con aerolíneas como Wingo, la propia Avianca, la propia LATAM y Ultra, entre otras aerolíneas. Dos, nosotros estamos verificando la posibilidad de que se haya incurrido por parte de Viva en un posible tipo penal de estafa cercano a los 200.000 millones. Estamos verificando los temas y esta semana le anunciaríamos al país decisiones muy duras frente a este tema en salvaguarda de los derechos de los usuarios, de los trabajadores, pero ante todo de nuestro ordenamiento jurídico. Aquí no solo se respeta a la persona, se respetan la ley y la Constitución, sino además las reglas que rigen el transporte aéreo. Tenemos las agencias de viajes que han reportado más de 30.000 millones de pesos que les deben en tiqueteras y tiquetes vendidos por Viva, que hasta ahora no ha dado para ese responder. Monto de 200.000 millones de pesos que podría haber configurado una posible estafa es a las agencias de viaje, a los usuarios que compraron pasajes, a los que compraron tiqueteras, ¿es eso? Es eso, así es. Entonces estamos verificando la situación con todos la información que tenemos, los correos, las pruebas que hay, y estaremos informando al país sobre este particular que va a pasar. Pero por supuesto que al lado de eso también van las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio en aras de la protección de los derechos, no solo de los usuarios consumidores, sino también de la libre competencia. Usted, señor ministro, también anunció que le iba a pedir los estados financieros, les iba a pedir los estados financieros a las demás aerolíneas. ¿Eso en qué va? Salió un oficio de parte mía al director de la aeronáutica y esa solicitud se le cursó la semana pasada a finales a las aerolíneas para entrar a determinar cuál es su situación de activos, pasivos y las deudas que se tienen, porque aquí se juega mucho con tiquetes que se compran a futuro para pagar la operación actual, y con una operación a bajo costo el riesgo para el usuario y es bastante alto. Si yo fuese usuario de un pasajero y voy a comprar, por ejemplo, un pasaje para Cartagena en noviembre, ¿hoy podría tener seguridad al comprarlo con otra aerolínea? Nosotros estamos trabajando en la posibilidad de establecer una póliza, un seguro, que al comprar el tiquete el pasajero decida pagar una suma adicional pequeña que le garantice que si algo ocurre le va a ser reembolsado inmediatamente su dinero a través de una compañía de seguros. Eso lo estamos trabajando con Fasecolda. Hay una segunda opción que es la que utiliza el mercado norteamericano, y es que cuando se compran los tiquetes como los vendía Viva, básicamente con tarjeta de crédito, los bancos no le entreguen el dinero a la aerolínea hasta que se haya efectuado el vuelo correspondiente. O sea, efectividad del vuelo. Este gobierno está preocupado por los usuarios, por los pasajeros, y eso hace que tomemos medidas que irían seguramente con normas que vamos a llevar al Plan Nacional de Desarrollo. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevistas Canal 1, con las noticias de que esta semana será tomada la decisión, el miércoles estima él, sobre si se acepta o no se acepta la fusión de Avianca y Viva Air. Señor ministro, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches. Muchas gracias. Un día muy hermoso, un día muy importante para el país. Hoy creamos hitos en el transporte y es que sí se pueden hacer las cosas rápidamente cuando todos trabajamos por una misma causa. Ese es el lema del gobierno del cambio.
A ustedes, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Gracias por estar en Entrevistas Canal 1. Buenas noches.